Nadie te dice esto, y sin embargo, lo presientes cada vez que comparas tu vida con la de otros que parecen avanzar sin tanto esfuerzo. Nos educan para creer que la riqueza es una combinación mágica de suerte, talento y circunstancias excepcionales, que aquellos que alcanzan el primer millón lo logran porque nacieron con ventajas que tú no tienes, una familia influyente, contactos poderosos, estudios en universidades prestigiosas, o simplemente un golpe de suerte imposible de repetir. Pero, lo que nadie menciona, y aquí está la primera, verdad incómoda, es que la mayoría de quienes construyen su primer millón no empiezan con dinero, sino con una mentalidad distinta, casi siempre incomprendida por quienes los rodean. No esperan un milagro, no confían en la lotería ni se resignan al trabaja duro y algún día serás recompensado. Comprenden que el dinero fluye hacia donde hay claridad, estrategia y coraje para romper las reglas no escritas de la mediocridad. Imagina a un joven de 23 años que gana un salario común, atrapado en la rutina de pagar cuentas y esperar el fin de semana. No tiene herencias, no tiene contactos, apenas un título universitario que no le garantiza mucho. ¿Cómo podría, entonces, llegar a ser millonario antes de los 30? La mayoría diría que es imposible. Sin embargo, existen casos reales, miles de ellos, de personas que lograron exactamente eso, y no lo hicieron porque alguien les regaló algo, sino porque decidieron mirar el dinero de una forma radicalmente distinta. Nos han repetido desde niños que el dinero no es lo más importante en la vida. Y sí, eso es cierto, pero incompleto, porque, aunque el dinero no compra la felicidad, la falta de dinero multiplica los problemas, genera estrés, limita tus elecciones y te condena a vivir siempre a la defensiva. ¿Cómo puedes desarrollar tu potencial si todo tu tiempo y energía están enfocados en sobrevivir? La libertad financiera no es un lujo, es una base sobre la cual puedes construir cualquier otra cosa: proyectos, propósito, relaciones profundas, impacto real. Nadie te dice que tu entorno, tu familia, tus amigos, tu ciudad moldea tu percepción del dinero como una jaula invisible. Creces escuchando frases como: si trabajas duro, te irá bien. Es mejor ahorrar lo poquito que tienes. No te arriesgues, quédate con un empleo seguro. Y aunque parecen consejos llenos de sentido común, en realidad son programas mentales diseñados para mantenerte en la zona segura, que también es la zona pobre. El mundo no recompensa el conformismo, sino la capacidad de crear valor, de resolver problemas y de detectar oportunidades antes que los demás. La diferencia entre quienes alcanzan su primer millón y quienes no, rara vez tiene que ver con cuántas horas trabajan. De hecho, muchos millonarios trabajan menos horas que quienes viven al día. La diferencia está en cómo piensan, cómo toman decisiones y cómo usan cada recurso: tiempo, energía, dinero para construir activos, no solo para consumir. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas gasta para sentirse bien en el momento. Compran cosas que no necesitan, para impresionar a personas que ni siquiera les importan. Confunden estatus con libertad. Creen que tener un coche caro o un teléfono último modelo es señal de éxito, cuando los verdaderos ricos compran tiempo, no objetos. ¿Sabes qué hace alguien que quiere construir su primer millón? Renuncia, al menos por un tiempo, a esa necesidad de aparentar. Mientras los demás compiten por quien muestra más en Instagram, ellos invierten cada centavo que pueden en sí mismos, en aprender cómo funciona el dinero, en crear pequeñas fuentes de ingreso adicionales, en experimentar con ideas que otros consideran locura. Y aquí aparece la primera gran lección que nadie te dice: no necesitas ganar más para empezar, necesitas aprender a usar mejor lo que ya tienes. La gente común espera hasta tener dinero extra para invertir, pero ese día nunca llega, porque siempre hay gastos nuevos, caprichos nuevos, excusas nuevas. El verdadero cambio ocurre cuando decides pagarle primero a tu futuro, cuando apartas una parte de tus ingresos, aunque sea pequeña, para construir activos, antes de gastar un centavo en consumo. Este despertar es incómodo, porque te obliga a confrontar tus hábitos y tus creencias. Te darás cuenta de que, muchas veces,
El enemigo no es la falta de oportunidades, sino tu propia mentalidad. ¿Cuántas veces has rechazado una idea porque parecía demasiado arriesgada? ¿Cuántas veces te has convencido de que no es el momento para emprender, aprender a invertir o buscar nuevas fuentes de ingreso? Esa voz interna que dice no puedes no es tuya, es la voz de tu entorno hablando a través de ti. La construcción del primer millón empieza en silencio, sin aplausos ni reconocimiento. No hay medallas por rechazar una salida nocturna para invertir ese dinero en un curso. No hay likes por levantarte a las 5 de la mañana a estudiar mercados, habilidades o modelos de negocio. No hay recompensas inmediatas por decir no a un gasto impulsivo para poder destinar ese dinero a tu libertad futura. Pero esos sacrificios acumulados crean una diferencia brutal con el tiempo. El dinero no se persigue, se atrae con claridad y estrategia. No es magia, es matemática combinada con psicología. Matemática porque se trata de entender cómo multiplicar lo que tienes, cómo reinvertir y crecer de forma progresiva. Psicología porque, si no controlas tu mente, terminarás saboteándote, gastando cuando deberías invertir, renunciando cuando deberías perseverar, dudando cuando deberías actuar. Este es el verdadero punto de partida, cambiar tu identidad. Dejar de verte como un consumidor, como un simple empleado, como alguien que depende de otros para progresar, y comenzar a verte como un constructor, un inversionista de tu propia vida. Cuando adoptas esa nueva identidad, cada decisión cambia. Dejas de preguntarte, ¿cuánto me cuesta esto? Y empiezas a preguntar, ¿cuánto valor puedo crear a partir de esto? En esta primera etapa, no se trata todavía de elegir inversiones sofisticadas ni de abrir empresas multimillonarias. Se trata de despertar una mentalidad nueva, de entrenar tu capacidad para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, de comprender que el dinero no es un fin, sino una herramienta que te permitirá recuperar tu tiempo, elegir tu camino y, sobre todo, vivir sin miedo. Piensa en estos. La mayoría vive atrapada en una jaula que ni siquiera ve. Trabajan 40 o 50 horas a la semana para pagar deudas y mantener un estilo de vida que en realidad no los hace felices. Y cuando alguien intenta salir de la jaula, los demás lo critican. Te dirán que eres ambicioso, egoísta, que no disfrutas la vida, pero no te dejes engañar. Los mismos que te critican son los que en secreto desearían tener la valentía que tú tienes. El camino hacia tu primer millón no es lineal. Tendrás fracasos, cometerás errores, sentirás dudas. Pero cada error te enseñará más que cualquier libro. Cada fracaso será una lección disfrazada. Y, si mantienes la disciplina, llegará un momento en que tu crecimiento financiero dejará de depender exclusivamente de tu esfuerzo, y comenzará a acelerarse por sí solo, gracias al poder del interés compuesto, las inversiones inteligentes, y los activos que generan ingresos incluso mientras duermes. Esta es la parte que nadie te cuenta. Al principio, el progreso es lento, casi invisible, desesperante. Ahorras y apenas ves crecer tu cuenta. Inviertes y sientes que no pasa nada, pero si perseveras, llega un punto de inflexión, un momento mágico en el que todo empieza a multiplicarse más rápido. Es como empujar una roca gigante colina arriba. Durante mucho tiempo sientes que no avanza, pero cuando llegas a la cima y la sueltas, rueda sola, cada vez más rápido. Ese es el poder de sembrar temprano y con estrategia. Y lo más poderoso de este proceso no es el dinero que acumulas, sino la persona en la que te conviertes. Al construir tu primer millón, desarrollas disciplina, paciencia, visión a largo plazo, control emocional. Te conviertes en alguien que no depende del azar ni de la aprobación de otros, en alguien que entiende que la verdadera riqueza no es el dinero en sí, sino la libertad que éste te da para vivir bajo tus propias reglas. Cuando hablamos de dinero, la mayoría cree que se trata de números, hojas de cálculo y operaciones bancarias. Pero la verdad es que la construcción del primer millón comienza mucho antes de abrir una cuenta de inversión. Empieza en tu cabeza, en las ideas silenciosas que guían tus decisiones diarias. Antes de aprender cómo multiplicar tu dinero, necesitas aprender cómo no sabotearte. Desde pequeños,
Absorbemos creencias sin cuestionarlas. El dinero es sucio, los ricos son avaros, si tienes demasiado, algo malo habrás hecho. Estas frases, repetidas una y otra vez por familiares, amigos y maestros, se quedan en tu subconsciente y actúan como un freno invisible. Aunque conscientemente digas que quieres ser libre financieramente, esas voces internas te hacen sentir culpa cada vez que empiezas a prosperar. Y esa culpa es letal, porque te lleva a tomar decisiones que destruyen tu propio avance, gastas más de la cuenta, postergas inversiones, evitas riesgos que podrían cambiar tu vida. La primera tarea de quien quiere alcanzar su primer millón no es ahorrar más, sino reprogramar su mente. Pregúntate, ¿qué pienso realmente de los ricos? ¿Los admiro o los critico? ¿Creo que es posible ser próspero y al mismo tiempo honesto? ¿Me permito imaginar una vida abundante sin sentir vergüenza? Si la respuesta es no, entonces ahí tienes la primera barrera que derribar. Los millonarios jóvenes que construyeron su fortuna desde cero tienen algo en común. No ven el dinero como un fin, sino como una herramienta neutra, una forma de energía que puede dirigirse para crear valor. No hay drama moral en ello, no es bueno ni malo, depende de quién lo maneje y con qué propósito, y esa forma de pensar les permite tomar decisiones frías y racionales donde otros reaccionan con miedo o prejuicio. Imagina que tu mente es un jardín, si no lo cuidas, crecen malas hierbas, dudas, miedos, resentimientos hacia quienes tienen éxito. Si lo cultivas con disciplina, crecen ideas fértiles, creatividad, visión, confianza en ti mismo. Para construir riqueza, necesitas arrancar las malas hierbas y sembrar nuevos pensamientos. Y eso no sucede en un día, es un proceso diario, incómodo, pero transformador. Del pensamiento de escasez al pensamiento de abundancia vivimos rodeados de un pensamiento de escasez. Nos dicen, el dinero no alcanza para todos, si alguien gana, alguien pierde, no sueñes demasiado alto, te vas a decepcionar. Pero este enfoque es falso y paralizante. En la economía real, la riqueza no es un pastel fijo que se reparte en pedazos. Es un pastel que puede crecer sin límite. Cada nueva idea, cada innovación, cada negocio exitoso crea más valor del que había antes. Los emprendedores que hicieron fortuna no le robaron nada a nadie, crearon algo que antes no existía y por eso el mundo los recompensó. El pensamiento de abundancia consiste en creer que siempre hay nuevas oportunidades, que el dinero fluye hacia quienes resuelven problemas y que puedes crecer sin quitarle nada a nadie. Este cambio de mentalidad te libera del miedo y de la envidia. Dejas de mirar con resentimiento a quienes tienen más y empiezas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de ellos? El poder de la visión a largo plazo. La mente común busca gratificación inmediata, un nuevo teléfono, unas vacaciones, una cena, cara, pero la mente que construye riqueza ve el largo plazo con claridad. Mientras todos gastan su salario hoy, tú estás pensando en cómo cada decisión afectará tu vida dentro de 5 o 10 años. Esto no significa vivir como un monje, ni privarte de todo placer. Significa saber diferenciar entre gasto y inversión. Un gasto es dinero que se va y no vuelve. Una inversión es dinero que trabaja para ti y regresa multiplicado. Cada libro que lees, cada habilidad que desarrollas, cada relación valiosa que construyes es una inversión en tu futuro. Y cuando adquieres esta mentalidad, incluso tu ocio se vuelve estratégico, eliges experiencias que te enriquecen, no que simplemente te distraen. Dominar las emociones para dominar el dinero. El dinero obedece a la lógica, pero nosotros, los humanos, no siempre. Somos impulsivos, ansiosos, impacientes. Vendemos cuando deberíamos comprar. Gastamos cuando deberíamos invertir. Abandonamos justo antes del punto de inflexión. Por eso, construir tu primer millón no es solo cuestión de inteligencia financiera, sino de inteligencia emocional. Tienes que aprender a tolerar la incomodidad de ahorrar cuando todos gastan, la incomodidad de invertir cuando todos tienen miedo, la incomodidad de decir no a tentaciones inmediatas para decir sí a tu libertad futura. Aquí entra un principio clave: posponer la gratificación. Es como plantar un árbol.
Podrías comerte la semilla hoy, pero si la siembras, mañana tendrás frutos infinitamente más grandes. Cada vez que eliges invertir en vez de gastar, estás plantando una semilla que crecerá en silencio, hasta que un día te des cuenta de que el bosque ya es tan grande que produce frutos por sí mismo. Historias que ilustran la mentalidad correcta. Piensa en Laura, una joven de 25 años que ganaba apenas lo suficiente para pagar sus gastos básicos. Mientras sus amigos gastaban en fiestas y ropa de moda, ella decidió aprender programación por su cuenta. Durante un año sacrificó salidas, se levantó temprano y ahorró cada centavo para pagar cursos online. A los 27 años ya ganaba 3 veces más, y no gastó esa diferencia en lujos, la invirtió en un pequeño negocio digital. Para cuando cumplió 30, ese negocio le generaba ingresos pasivos que, sumados a sus inversiones, ya sumaban más de $1.000.000. ¿Fue suerte? No, fue mentalidad y disciplina. Fue entender que el primer millón no se construye con un golpe de suerte, sino con cientos de decisiones pequeñas y coherentes. O piensa en Diego, hijo de una familia humilde. A los 20 años decidió aprender sobre bienes raíces mientras trabajaba como camarero. En vez de gastar su salario, lo ahorraba y lo multiplicaba comprando y revendiendo artículos usados. A los 23, ya tenía suficiente para una entrada modesta de un apartamento pequeño. Lo alquiló, generó flujo de caja y reinvirtió. Cada año crecía un poco más. Cuando llegó a los 30, tenía varias propiedades y un patrimonio que superaba ampliamente el millón. De nuevo, no hubo magia, solo visión, paciencia y la capacidad de actuar cuando otros dudaban. La mentalidad del inversionista. Ser inversionista no significa tener millones para colocar en la bolsa, significa pensar como alguien que siempre busca, cómo hacer que el dinero trabaje para él. Cada peso que pasa por tus manos tiene dos caminos: gastarlo y olvidarlo, o asignarlo para que produzca más. La mentalidad del inversionista consiste en ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Si ganas poco, en vez de lamentarte, preguntas: ¿cómo puedo usar esto como capital inicial para algo más grande? Si pierdes dinero, en vez de rendirte, preguntas: ¿qué aprendí para la próxima inversión? El inversionista verdadero no huye del riesgo, lo estudia, lo calcula y lo convierte en aliado. Sabe que cada error pagado con dinero es una lección que vale más que cualquier curso teórico. La identidad como motor. La mente humana actúa para confirmar su identidad. Si te ves como una persona pobre tratando de sobrevivir, tomarás decisiones que refuerzan esa historia. Pero si te ves como un constructor de riqueza, tus decisiones cambian automáticamente. Dejas de comprar por impulso porque eso no encaja con quien tú eres ahora. Inviertes en ti mismo porque es lo que hace alguien que está construyendo libertad. Buscas mentores, información y experiencias que te acerquen a tu meta, porque tu identidad ya está alineada con el resultado que persigues. Por eso, antes de tener tu primer millón, necesitas convertirte mentalmente en la persona que lo tendría. No es magia, es coherencia interna. Cuando tu identidad cambia, tus hábitos cambian, y cuando tus hábitos cambian, tu destino cambia. El efecto de las relaciones. No puedes construir riqueza rodeado de personas que odian la riqueza. Si tus amigos se burlan de tus metas, si tu familia te dice que eso no es para ti, si tu entorno solo habla de gastar y nunca de crear, tarde o temprano esas voces te arrastrarán hacia abajo. Por eso, uno de los cambios más dolorosos y necesarios es cuidar con quien pasas tu tiempo. No significa abandonar a tu familia ni despreciar a tus amigos, pero si necesitas buscar activamente personas que piensen como tú, que estén creciendo, que te reten a ser mejor. Los millonarios jóvenes casi siempre tienen redes de apoyo que los impulsan, mentores, socios, comunidades de aprendizaje, y si no las encuentran, las crean. Se conectan con gente por internet, van a eventos, leen biografías de personas exitosas, alimentan su mente con ejemplos de lo posible. Convertir el miedo en combustible. El miedo es natural. Miedo a perder dinero, miedo a fracasar, miedo a hacer el ridículo. Pero quienes logran su primer millón no eliminan el miedo, lo usan como señal.
Cada vez que algo te asusta, pregúntate, ¿este miedo significa que estoy a punto de crecer? Muchas veces, la incomodidad es señal de que vas por el camino correcto. El crecimiento nunca ocurre en la zona de confort. Aprender a convivir con el miedo, a tomar decisiones a pesar de él, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar, porque mientras la mayoría se paraliza, tú avanzas, y con cada paso, el miedo se reduce y la confianza crece. Hasta ahora hemos hablado de mentalidad, cómo cambiar tu forma de ver el dinero, cómo desprogramar las creencias que te frenan y cómo desarrollar disciplina emocional. Pero la mentalidad, por sí sola, no construye riqueza, necesita convertirse en acción estratégica. Aquí es donde pasamos de la teoría a la práctica, donde cada decisión cotidiana se convierte en un ladrillo más para levantar la base de tu libertad financiera. Del deseo a la ejecución todos dicen querer más dinero, todos sueñan con ser libres, viajar, ayudar a su familia, vivir sin preocupaciones, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio de esa libertad. El primer millón no se regala, se construye, y, al contrario de lo que muchos creen, no se necesita una idea revolucionaria ni un capital enorme para empezar. Lo que se necesita es un plan claro, simple, y la voluntad de ejecutarlo sin interrupción durante años. La pregunta es, ¿cómo transformar tu mentalidad renovada en pasos concretos? La respuesta está en tres ejes: controlar el flujo de efectivo, crear ingresos crecientes e invertir de manera inteligente. Estos tres pilares se entrelazan como un engranaje. Sin el primero, el segundo no se sostiene. Sin el segundo, el tercero nunca llega. El control absoluto del flujo de efectivo. Imagina que tu dinero es agua que entra por una tubería y sale por otra. Si no sabes cuánta entra y cuánta sale, jamás sabrás si te estás acercando a tu meta o alejando de ella. La mayoría vive sin ningún control, cobran su sueldo, pagan cuentas, gastan lo que queda y repiten el ciclo cada mes. Así no se construye riqueza. La primera acción concreta para quien quiere su primer millón es convertirse en maestro de sus números. No se trata de ser avaro ni de vivir contando monedas, sino de ver la realidad con claridad total. Cada peso que entra debe tener un propósito, cada peso que sale debe estar justificado. Si no sabes a dónde va tu dinero, no podrás dirigirlo hacia tu libertad futura. Este control no es glamuroso. Nadie aplaude porque registraste tus gastos o porque redujiste tus suscripciones innecesarias. Pero esta disciplina inicial es lo que te permitirá liberar capital para invertir. Y no importa si al principio es poco, lo importante es que empieces. Crear ingresos crecientes. La palanca del primer millón. Ahorrar es fundamental, pero tiene un límite. No puedes ahorrar más de lo que ganas. Por eso, además del control de gastos, necesitas aumentar tus ingresos de forma progresiva. Aquí es donde entra la creatividad y la valentía. Quienes construyen su primer millón desde cero rara vez lo hacen con un único salario. Crean múltiples fuentes de ingreso, trabajos freelance, pequeños negocios digitales, consultorías, ventas por internet, servicios especializados. Cada peso adicional se convierte en combustible para acelerar el proceso. El error común es gastar cada aumento, como si fuera una recompensa inmediata, pero si cada incremento lo diriges a inversión, tu capital crece como una bola de nieve. Imagina que empiezas generando $200 extra al mes con un proyecto paralelo. En vez de gastarlos, los ahorras y los inviertes. Al cabo de un año, esa pequeña suma ya es un capital inicial para algo más grande, y a medida que tus habilidades crecen, tus ingresos paralelos también crecen. Lo que antes era un simple ingreso adicional puede convertirse en tu fuente principal de riqueza. Invertir con inteligencia, no con impulsos. El tercer eje, y quizá el más poderoso, es poner tu dinero a trabajar. Pero aquí muchos se pierden. Piensan que invertir es algo complejo, reservado para expertos o para ricos. Creen que deben esperar a tener mucho para comenzar. Nada más lejos de la verdad. El inversionista no nace, se forma. Al principio,
La inversión no es tanto sobre maximizar ganancias como sobre aprender a manejar riesgos y ganar experiencia. Cada peso invertido, aunque sea poco, es una lección práctica que te prepara para mover sumas mayores en el futuro. Las opciones son muchas: negocios propios, mercados financieros, bienes raíces, activos digitales, sociedades con otros emprendedores. No se trata de elegir la moda del momento, sino de elegir lo que entiendes y controlas. La regla de oro: invierte primero en lo que conoces. Si no entiendes cómo funciona, no pongas tu dinero allí hasta aprenderlo. El peor enemigo no es la falta de capital, sino la ignorancia. Ejemplo real: el camino de Ana tenía 24 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia. Ganaba poco y siempre estaba ajustada. Un día decidió que quería ser libre antes de los 35. Primero, ordenó sus finanzas, eliminó deudas pequeñas, canceló gastos innecesarios y empezó a registrar cada movimiento. Después, buscó ingresos extra, ofreció sus servicios freelance por internet. Al principio ganaba $100 adicionales, luego 300, luego 500. En lugar de gastar más, guardaba cada centavo. Con ese ahorro inicial, tomó un curso para aprender sobre marketing digital y lo aplicó para lanzar un microemprendimiento online. A los 28 años ya generaba ingresos que duplicaban su salario. A los 30, ese negocio le permitió invertir en bienes raíces. Cuando cumplió 33, su patrimonio sumaba más de $1 millón. La clave: no hubo suerte, solo estrategia constante y reinversión disciplinada. El poder de la reinversión: muchos piensan que cuando empiezas a ganar más, es hora de gastar más, pero los constructores de riqueza saben que la fase inicial es para reinvertir, no para consumir. Cada peso que entra debe volver al sistema, en educación, en mejorar tu negocio, en adquirir activos que generen ingresos. Es como encender una fogata: al principio soplas fuerte para que la llama prenda, no para calentarte las manos. La magia ocurre cuando los frutos de tus inversiones empiezan a producir dinero por sí mismos. Llegado ese punto, tu crecimiento ya no depende solo de tu esfuerzo físico o de tu tiempo limitado. Tu dinero empieza a trabajar mientras duermes. Y ese es el verdadero secreto del primer millón: crear un sistema que genera dinero sin tu presencia constante. Errores que destruyen el proceso: muchos abandonan porque cometen errores que podrían evitarse, quieren resultados inmediatos y se frustran. Invierten sin aprender, guiados por emociones o modas. Gastan cada aumento de ingresos en lujos efímeros. Escuchan consejos de personas que nunca han construido riqueza, pero cada error, si lo asumes con humildad, se convierte en una lección invaluable. Lo importante no es no fallar, sino no repetir el mismo fallo. La perseverancia es más poderosa que cualquier estrategia brillante. El camino al primer millón es como subir una montaña larga y empinada: no necesitas correr, solo seguir avanzando sin detenerte. El punto de inflexión: al principio, ahorrar e invertir parece inútil, avanzas despacio, el progreso apenas se nota. Pero si mantienes la disciplina, llega un momento en que todo se acelera. Es el efecto bola de nieve: tus inversiones generan rendimientos, esos rendimientos se reinvierten, y el crecimiento se vuelve exponencial. Lo que antes te tomaba un año conseguir, ahora lo logras en meses. Este punto de inflexión es la recompensa por haber soportado la fase lenta sin rendirte. Quienes perseveran llegan. Quienes buscan atajos se quedan en el camino. Construir sistemas. No solo ingresos: el objetivo final no es solo trabajar más para ganar más, sino construir sistemas que funcionen sin ti. Un negocio bien estructurado, inversiones automatizadas, flujos de ingreso que no dependen de tus horas activas. Así es como se alcanza la verdadera libertad financiera. Cuando tu tiempo deja de estar atado a tu dinero, puedes usar tu energía para crear, crecer y vivir bajo tus propias reglas. La historia de Javier. Del empleo al patrimonio. Javier trabajaba como ingeniero y ganaba un sueldo estable. Decidió que no quería esperar a la jubilación para vivir tranquilo. Comenzó reduciendo gastos, luego invirtiendo en pequeños proyectos inmobiliarios.
Aprendió sobre alquileres de corto plazo, hizo alianzas con socios y reinvirtió cada ganancia. A los 5 años, su ingreso pasivo ya cubría sus gastos básicos. A los 7, su patrimonio superaba el millón. Lo más importante, su mentalidad cambió para siempre. Ya no trabajaba por dinero, el dinero trabajaba para él. El verdadero secreto de quienes construyen su primer millón no está en los números, ni siquiera en la estrategia, sino en la manera en que sostienen la disciplina cuando nadie los aplaude, porque llega un punto, en el camino donde el cansancio pesa más que la ilusión, donde los resultados parecen estancados y la mente empieza a preguntarse, ¿vale realmente la pena? Es aquí donde se separan los que sueñan de los que construyen. Los primeros se rinden porque confundieron motivación con compromiso, los segundos siguen avanzando porque hicieron un pacto consigo mismos, no abandonar sin importar qué. Esta fuerza no es mística ni innata, se entrena, como un músculo, con cada decisión pequeña que se cumple aunque no haya testigos. Quien alcanza su primer millón suele describir un fenómeno curioso: el avance parece lento, desesperante, incluso inútil, hasta que, de pronto, la curva se acelera. Es el efecto compuesto, actuando en silencio. Pero este despegue ocurre solo para los que soportaron la etapa plana, esa parte en la que casi todos se bajan del juego. La resistencia mental es más valiosa que cualquier talento técnico. Puedes conocer de inversiones, de negocios digitales, de ventas, pero si no sabes permanecer en el camino, todo ese conocimiento es estéril. La riqueza no es una línea recta, es un camino lleno de retrocesos aparentes, donde las pruebas no son financieras sino emocionales. ¿Tienes la paciencia para sembrar cuando no hay aplausos? ¿Tienes la humildad para aprender cuando tu ego quiere aparentar que ya sabe? ¿Tienes la fuerza para seguir cuando los demás se burlan o no entienden tu visión? Lo que nadie te dice es que el primer millón no transforma solo tu cuenta bancaria, transforma tu identidad. Pasas de ser alguien que espera que las cosas mejoren a alguien que sabe construir. Dejas de buscar culpables o salvadores y comienzas a ver oportunidades donde antes veías problemas. Tu relación con el trabajo cambia, tu relación con el tiempo cambia y, sobre todo, cambia tu relación contigo mismo. ¿Y sabes cuál es la mayor recompensa? No es el dinero, es mirar atrás y reconocer que fuiste capaz de hacerte cargo de tu destino, que no esperaste un golpe de suerte, que no dependiste de un rescate milagroso, que mientras muchos pedían permiso para vivir, tú decidiste construir tu camino, piedra por piedra, hábito por hábito. Así se levanta el primer millón, no con promesas rápidas, sino con hábitos lentos, no con motivación pasajera, sino con disciplina silenciosa, no con aprobación externa, sino con convicción interna. Si hoy sientes que avanzas lento, recuerda, cada paso cuenta, cada decisión pesa, cada hora invertida está comprimiendo el resorte que un día se disparará. El momento llegará, pero solo para los que no abandonan antes de tiempo. La pregunta final no es si puedes llegar al millón. La verdadera pregunta es, ¿puedes convertirte en la persona capaz de construirlo, incluso cuando nadie lo ve? Porque al final, el dinero es solo un reflejo de la persona en la que te has convertido, y cuando te conviertes en alguien que sabe construir riqueza desde cero, ya no temes perderla, porque sabes volver a crearla. Ese es el secreto que nadie te dice, ese es el camino real hacia tu primer millón.